Bergoglio habla con los gestos. Bergoglio habla con las opciones de vida. Él es muy austero para sí mismo. Él se demostró siempre muy pobre en sí mismo y al mismo tiempo muy generoso con los otros. Y Bergoglio habla con los silencios. Ahí es donde entonces es importante, si queremos conocer un poco el misterio de su personalidad, esos aspectos hay que tenerlo en cuenta. Esta imagen de María de Satanudos había tocado a Jorge Bergoglio durante una estancia en Alemania. Siendo obispo, la hizo copiar y la distribuyó. Para su sorpresa, despertó una nueva devoción mucho más allá de Argentina. Gestos, silencios, imágenes, tocar y dejarse tocar. Tantas señales de que Dios está cerca, presente en el corazón de la existencia. Este lenguaje, cargado de símbolos, que atraviesa todo el Evangelio, es el que emplea el pueblo argentino para expresar su fe. También es el del Papa Francisco. ¿Cómo el recorrido de vida de Jorge Bergoglio le dio forma a este hombre que se convirtió en Francisco? El primer papa proveniente de América Latina, también el primer papa jesuita. ¿Cómo este líder espiritual reforma la Iglesia? Por su forma de ser. Creo que hay dos cosas en la vida de Jorge Mario Bergoglio que han dado forma a su espiritualidad. Primero, sus orígenes. Es hijo de inmigrantes italianos en Buenos Aires, de la pequeña clase media, que han renunciado a todo con la esperanza de un futuro mejor. Siempre ha tenido esta profunda identificación con la gente del común, el pueblo. Nunca ha querido perder eso. Puedo decir que incluso cuando se convirtió en un jesuita muy importante, tenía la obsesión de permanecer parte del pueblo, porque Cristo está en el pueblo, Cristo está en los pobres. Es Mateo 25, es las bienaventuranzas. Buenos Aires. A tiro de piedra de la Plaza de Mayo y de la Catedral, la iglesia jesuita ofrece los ejercicios espirituales de San Ignacio. Un poco por todos lados en Buenos Aires, el rostro radiante del Papa Francisco. Los compañeros de la comunidad de vida cristiana vinieron a poner sus pasos en los pasos de Jorge Bergoglio, también arraigado en la espiritualidad de Ignacio de Loyola. Quieren sentir de dónde viene y cómo se dejó transformar. En Flores,
un barrio de su infancia, van al vicariato. Es un barrio algo marginal, donde hay gente con adicción a las drogas, venta de drogas, prostitución, bueno, en fin. Y este hogar es un faro en el medio de todo eso, de todo ese lío, porque acá se celebra la Eucaristía, está presente el Señor, lo más grande que podemos tener. Y bueno, Él es el que nos guía. Sí. En la sede del vicariato donde el padre Bergoglio fue nombrado obispo auxiliar, un hogar para sacerdotes ancianos. En el vasto hall de entrada, un San José que carga al niño Jesús, querido por el padre Bergoglio. Y en su antigua oficina convertida ahora en capilla, la Virgen de Luján, patrona de Argentina. En el altar, los compañeros reconocen los 5 panes y los 2 peces del Evangelio. Hoy oyen a Jesús decirles: dadle vosotros mismos de comer. Aquí Javier vela por los ancianos sacerdotes a los que el cardenal Bergoglio había planeado unirse para terminar su vida en el despojo radical. Esta es la habitación que había elegido para cuando se retire. Iba a venir a vivir acá, a la habitación, aquí en la número 13. Después viajó, bueno, ya todos sabemos la historia, quedó en Roma, fue elegido papa y no ha vuelto aquí. Monseñor Bergoglio, él me ordenó diácono. Consejitos el otro día que me daba cuando me ordenó, me dijo: sé una persona simple, no sos especial ahora, sino sos una persona simple, y no te canses de bendecir. No te canses de bendecir. Bueno, y eso marcó mucho mi ministerio hasta el día de hoy. Es el regalo que podemos dar, porque todo lo que recibimos gratuito lo podemos dar gratuitamente, y es un gran testimonio de él. Yo admiré su simpleza siempre, admiré su simpleza. Y Dios es un Padre simple que nos ama, y poder dar amor, nada más. Eso, nada más y nada menos, pero poder dar amor, lo más importante. El Señor del amor, el Señor de la vida, derrame su bendición sobre vos, todos tus hermanos, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. La curiosidad atrae a un compañero a uno de esos lugares de piedad popular donde Jorge Bergoglio había aprendido a leer los signos de una fe profunda. Aquel cuya voz todavía parece resonar en este lugar. El ejemplo de nuestro Señor nos salva. Se encarnó en el pueblo. Los pueblos tienen usos, valores, referencias culturales. Abrir el oído para escuchar su deseo de cambio requiere humildad, afecto, un hábito de inculturación y por sobre todo el rechazo de cualquier pretensión absurda de querer ser la voz de la gente, a imaginar que ellos mismos no tienen una. Hay como una especie de sabiduría popular que valora los símbolos religiosos, también las imágenes, el agua bendita, el culto a los difuntos, etcétera, etcétera. Bueno, esa piedad popular Bergoglio lo supo valorar muchísimo, porque dice
la espiritualidad y mística popular resume de alguna manera todo el Evangelio. Oración, fraternidad, justicia, lucha, fiesta. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Mire, yo con la medalla milagrosa tengo tanto agradecimiento. Me ha hecho, pero tantas gracias. Oh, si yo me pusiera a contar, Dios mío. Pero es muy milagroso. Es muy milagroso. Pero el señor Bergoglio venía acá cuando era, esto era lleno, nadie lo conocía. Era tan humilde, pero había una misa en el parque. Bueno, me acuerdo que fue un 27 de noviembre y le cantamos en la misa de él. Me acuerdo que él andaba por los pasillos de ahí atrás, nos pidió agua. Yo tenía una botellita de agua y le dimos. Y fue la última misa que tuvo acá, Medalla, ese 27 de noviembre, y después fue papá. Antes de irse. Pero, claro, pero sí, fue la última misa acá, después dio la misa en Lourdes. Claro. Él habla también de la ternura, la revolución de la ternura, y que Dios tiene ternura con nosotros. Es decir, es un lenguaje muy gráfico, simbólico, metafórico, pero que tiene mucha garra, y por eso es que lo entienden. Porque a veces había documentos de la Iglesia que decían lo mismo, pero nadie los entendía. Hablaban un lenguaje demasiado conceptual. En cambio, con metáforas, con gestos, a veces basta el gesto, ¿no? Él comunica lo que él quiere comunicar, que es, en el fondo, la misericordia. Todo el pontificado de Bergoglio tiene como hilo conductor la misericordia. Para el jovencito Jorge, la misericordia ha tomado un rostro, el de la hermana Dolores. A través de ella, Jorge Bergoglio vive la experiencia de un Dios que es todo ternura, un Dios que lo perdona porque lo ama infinitamente, como una madre ama a su hijo. Este rostro de Dios no lo abandonará. Es a los brazos de este Dios a donde el Papa Francisco invitó a toda la Iglesia durante el año jubilar que marcó el 50º aniversario del cierre del Concilio Vaticano II. Este es el aula en la que el Papa estuvo, joven, en el jardín de infantes. El Papa Francisco en esta escuela hizo el jardín de infantes. Pasado unos años, sus hermanas son exalumnas de este colegio. Él se preparó para la primera comunión y confirmación, así que este era su lugar de juego antes de la catequesis. La hermana Dolores era su madre espiritual, fue la que lo preparó desde la comunión hasta el día de su ordenación sacerdotal, y él venía a verla con mucha regularidad, porque bueno, se querían mucho, así que, y él estuvo el día de su muerte también. Yo creo que él pudo palpar el trazo más fino de la misericordia en las hermanas. Creo que fue algo que él palpó y por eso también lo hizo muy suyo, es su lema, ¿no? Dios lo miró con misericordia y lo eligió. Y creo que Dolores también fue una gran madre y una artesana de misericordia que supo plasmar en él ese atributo que es el que Dios tiene, el mejor que tiene, digamos. Es la ternura, es la fidelidad. En la misericordia se encierra todo el amor de Dios. Así que yo creo que él también lo hace vida con lo que dice y hace. La misericordia es el corazón palpitante del Evangelio. Ella es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. La misericordia de Dios no es una idea abstracta,
sino una realidad concreta a través de la cual Él revela su amor como el de un padre o de una madre, que se dejan conmover en lo más profundo de ellos mismos. Por su Hijo, un sentimiento profundo y natural, hecho de ternura y de compasión, de indulgencia y de perdón. El segundo elemento que creo es absolutamente esencial. Es el discernimiento y es lo que de hecho lo atrajo a los jesuitas y en el que ahora es un maestro. El 21 de septiembre, día del Festival Estudiantil en Argentina, el joven Bergoglio va de fiesta con sus amigos, pero decide hacer un desvío por la iglesia de su parroquia. Y entonces, cuando tiene solo 16 años, vivirá una abrumadora experiencia en la misericordia de Dios en la Basílica de San José en Flores, donde creció. Algo lo condujo hasta el confesionario ese día, fue desbordado por una experiencia que lo cambió radicalmente. Dirá que fue como haber caído de un caballo. Y eso eventualmente fue lo que lo llevó a volverse sacerdote. Pero lo importante es que después de eso pudo hablar con el sacerdote que lo confesó. Durante todo un año se reunieron para hablar sobre esa experiencia, para discernir lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo al joven Jorge a través de esto. Durante la confesión sucedió algo raro. No sé qué fue, pero eso cambió mi vida. Yo diría que me tomó por sorpresa. Fue la sorpresa, el asombro de un encuentro. Me di cuenta de que era esperado. Eso es la experiencia religiosa, el asombro de conocer a alguien que te está esperando. Para Bergoglio, la experiencia religiosa completa, lo que él llama el encuentro fundante de nuestra fe, es el encuentro con el Dios de la misericordia. Y solo se puede experimentar al Dios de la misericordia en vidas concretas, la de los pobres como en la nuestra. Es una idea muy ignaciana. Encontrar a Dios en todas las cosas, en cada vida concreta. Existe en el Papa Francisco la idea de que toda persona, quien quiera que sea, recibe en su vida la gracia de Dios. Todos son llamados, todos tienen una vocación. Él fue capaz de descubrirla al estar acompañado a lo largo de su juventud para releer su experiencia de Dios. Igualmente, el Papa pide ahora a la Iglesia que acompañe a las personas, para ayudarles a releer su experiencia y entender cómo Dios se entrega a ellos en la singularidad de su historia. Los compañeros de vida cristiana se dirigen a la ciudad de San Miguel en las afueras de la capital, donde confluyen delegados de todo el mundo. Se dieron cita para su asamblea mundial en el Colegio Máximo, donde el padre Bergoglio pasó 17 años de su vida. Es allí donde decidieron discernir juntos, ponerse a la escucha de los llamados que Dios les dirige, en el mundo tal como es, en el punto en el que se encuentran. El padre Bergoglio pasó años cruciales allí como estudiante jesuita, y luego a cargo de los novicios, y muy temprano, a la edad de 36 años, como provincial de los jesuitas de Argentina en 1973 a 1979. Finalmente, como rector de esta gran institución hasta 1986. Aquí estaba en la habitación del padre Jorge Mario Bergoglio. El padre Scanoni, teólogo y filósofo, conoció muy bien al padre Bergoglio. Scanoni fue primero su profesor de latín al comienzo de su noviciado jesuita
Luego, unos años más tarde, el antiguo maestro le pidió a su antiguo alumno que se convirtiera en su acompañante espiritual. El padre Bergoglio tenía entonces 36 años y acababa de ser nombrado provincial de los jesuitas de Argentina. Aquí está con su madre. Bergoglio siempre ha tenido una gran devoción a San José, pero la imagen de San José, la que más veneraba, es la de San José durmiendo, porque las revelaciones le llegaban a San José mientras dormía. También aquí era joven, con el padre Fiorito, que fue muy importante, pues era un especialista en ejercicios espirituales e influyó mucho a Bergoglio. Es jesuita y por lo tanto ha recibido de los ejercicios espirituales de San Ignacio la práctica y el carisma del discernimiento espiritual, y creo que eso le ayuda no solamente para su vida personal o para una dirección espiritual, una ayuda espiritual a las personas, sino también para el gobierno de la Iglesia. El Concilio Vaticano II nos dice que es deber de la Iglesia auscultar los signos de los tiempos y discernirlos a la luz del Evangelio. Es decir, que la Iglesia, desde el Papa, pero hasta cada cristiano, tenemos que buscar y encontrar qué quiere Dios para nosotros. En una sociedad en plena crisis, el Papa Francisco invita a los cristianos a desarrollar una profunda capacidad de discernimiento. En los ejercicios espirituales, San Ignacio propone contemplar las etapas de la vida de Cristo y dejarlas resonar en las más grandes profundidades del ser, para dejarse afectar y transformar interiormente. El tema del corazón, en el sentido pascaliano, es muy importante para el discernimiento porque juega la afectividad profunda. La santidad consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con Él. La contemplación de estos misterios, como lo proponía Ignacio Loyola, nos lleva a hacerlo carne en nuestras decisiones y en nuestras actitudes. Pregúntale siempre al Espíritu lo que Jesús espera de ti, en cada momento de tu existencia. El Papa tiene una raíz muy profunda en esa experiencia del discernimiento. La primera condición para un discernimiento es la libertad interior. Así comienzan los ejercicios espirituales de San Ignacio. Él lo llama principio y fundamento. El principio y fundamento simplemente es reconocer que el único absoluto es Dios y que si reconocemos a Dios como absoluto, estamos libres de cualquier otro apego, de cualquier otra necesidad. Entonces somos libres de escoger lo que más conviene para dirigir a Dios. Al igual que con los jóvenes jesuitas de la época del padre Bergoglio, se ofrece a los compañeros vivir aquí una experiencia de los ejercicios espirituales, reelegir a Cristo como el único absoluto, sentir y gustar la palabra de Dios interiormente, para escuchar resonar los llamados que les dirige a través de los acontecimientos. Palabra de los otros, releyendo su vida, recibiendo su gracia. Sentir cómo seguirlo aún más hoy. Depuis la matinée, ce que j'ai pu ressentir,
Esta mañana me conmovió mucho una persona que nos explicó su camino de vida y la importancia del discernimiento en su vida y en las decisiones extremadamente fuertes que tomó, ya que, con la ayuda de sus compañeros, discernió que su lugar no estaba en la universidad. Le ofrecían un trabajo y terminó su carrera en el punto más bajo de la sociedad japonesa, lavando los cuerpos de los difuntos antes de enterrarlos. Y todo esto es un caminar y pobreza interior que nos ha tocado mucho. Tuvimos todo un intercambio sobre la pobreza espiritual que permite una forma de libertad para discernir. Escuchando los signos de los tiempos, los compañeros de la vida cristiana se sienten llamados a 4 prioridades en las que el Papa Francisco llamó la atención de los cristianos. Estas periferias existenciales son la difícil situación de los migrantes, las familias fragilizadas, los jóvenes y por último el medio ambiente, al que dedica la encíclica Laudato Si, la más innovadora. En la época en la que dirigía Colegio Máximo, el padre Bergoglio escuchó los signos de aquellos tiempos en esos momentos en los que discernía una urgencia absoluta. Lo que sucedió en la década de los 70, en particular a principios de los 80, cuando era rector aquí, el lugar estaba lleno de jóvenes jesuitas. De hecho, era un régimen muy austero, decididamente centrado en la oración, muy basado en los ejercicios, en la relectura 2 veces al día. Fue un tiempo de renovación para la Compañía de Jesús, donde se recobra el carisma ignaciano original. Pero lo que se puede decir es que era muy atractivo y especialmente muy apropiado para el periodo dado a los peligros causados por el contexto social y político que se desataba afuera. El cielo está oscuro sobre Argentina. La polarización política extrema conduce a la guerra sucia. Secuestro de civiles, asesinato de militantes, robo de niños, torturas. 3 años después de la Revolución Argentina, se perfila la dictadura del general Videla. Bajo el pretexto de salvar a la civilización cristiana occidental, la Junta ataca a todos sus oponentes, 30.000 desaparecidos, 15.000 fusilados, 1.500.000 exiliados. Este es un periodo de alto riesgo para el muy joven provincial. La iglesia está dividida tanto como la sociedad. Al frente de la Compañía de Jesús, también dividida en 2, el padre Bergoglio muestra una gran capacidad de diálogo que hoy puede ser reconocida en la figura del Papa Francisco a la cabeza de la iglesia. En ese momento se trataba de la vida o la muerte. El padre Bergoglio se arriesga a ser radicalmente incomprendido, pero mantiene el diálogo a toda costa. Su prioridad es evitar masacres. Pide a los jesuitas que sean prudentes y en el mayor silencio que actúa. Aquí, en el colegio, con el pretexto de los retiros espirituales, esconde a un centenar de personas cuyas vidas salvará. Pero las sospechas se levantan. Bergoglio, como provincial, él fue acusado de haber entregado a los militares, a los jesuitas Yalich y Llorio. Podríamos decir que sin darse cuenta muchos obispos y superiores entregaban en este sentido. Cuando sancionaban a un sacerdote por alguna cuestión litúrgica o lo que fuera, ya los militares veían que ese sacerdote no era tan amigo del obispo. Y Bergoglio, a estos 2 sacerdotes que trabajaban en un barrio pobre, les dio la orden de salir de allí porque le pareció a él que era peligroso y estos no obedecieron el salir, pero Bergoglio mandó la cosa al padre general, al padre Arrupe, quien reafirmó que tenían que salir. Así que para los militares
en cierta forma estos dos sacerdotes ya eran un poco desobedientes, bueno, pero Bergoglio, cuando fueron detenidos, los defendió. Para luchar contra las ideologías que vivieron tanto a la Iglesia como a la sociedad, el padre Bergoglio hace hincapié en la experiencia religiosa. Vuelve a las fuentes, al carisma de los orígenes de la Compañía de Jesús. A sus primeros compañeros, Ignacio de Loyola propuso dos formas privilegiadas de vivir este encuentro con Dios: los ejercicios espirituales y la cercanía con los pobres. La ideología es una tentación, ya sea derecha o izquierda, se importan del extranjero. Sé fiel a tus raíces, sé fiel a tu cultura y a la historia del pueblo, y sobre todo conocer a la gente. Aquí desde este colegio envié a los jóvenes jesuitas al pueblo. Cuando llegaron a casa quería ver el polvo en sus zapatos y revisó las suelas para asegurarse de que estuvieran llenas de barro. Los quería allí, en la vida diaria y en contacto con la gente, porque no quería que los jesuitas se convirtieran en intelectuales abstractos, desconectados, sino que estuvieran profundamente involucrados en la vida del pueblo, porque ahí es donde está Cristo, ahí es donde está Dios. Lo más importante para el padre Bergoglio es permitir que los jóvenes jesuitas vivan una fe encarnada. Cada fin de semana, los enviaba a los barrios para prolongar la experiencia de los ejercicios espirituales como los compañeros de hoy. Raúl, que tengan buen estadía y que Dios los bendiga grandemente. Salgamos para ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Más que el miedo a equivocarnos, espero que nos anime el miedo a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa protección, en las normas que nos convierten jueces implacables, en los hábitos donde nos sentimos tranquilos, mientras que afuera hay una multitud hambrienta. Y Jesús que nos dice, denles ustedes mismos de comer. Aquí, en el año 1980, esto era un gallinero. En ese momento, Bergoglio era el rector del Colegio Máximo. Allí en el Colegio Máximo... Aquí, en la década de 1980, el rector Bergoglio funda la parroquia de San Miguel, de la que él mismo se convierte en párroco. Implementa la teología del pueblo, estar con el pueblo, orar con el pueblo. La fe debe encarnarse en las culturas porque Dios mismo se ha encarnado. Y para él, la gran tentación de la Iglesia es la abstracción. El padre Rafael es el actual párroco de San Miguel. Hoy envía a los compañeros hacia los pobres que nos evangelizan. Una cosa más. Les dije que hiciéramos este periplo, esta experiencia, como una experiencia de contemplación. En la contemplación ignaciana no solo vemos, oímos y contemplamos, sino que Ignacio insiste en que apliquemos los sentidos, que gustemos la bondad de Dios, que toquemos el amor de Dios, que lo sintamos al amor de Dios. Esta experiencia intenta hacer eso. Así que la parte que viene de la experiencia va a ser aplicación de sentidos, aplicar nuestros sentidos interiores y nuestros sentidos exteriores a la manifestación del amor de Dios en su pueblo. La contemplación para alcanzar amor es la contemplación que San Ignacio pone al final de los ejercicios espirituales, donde resume el proceso de los ejercicios y dice que el amor se pone primero en las obras más que en las palabras y que además el amor significa comunicación, de dar y recibir lo que cada uno tiene y puede. El Día de Misión tiene la finalidad de compartir fe y vida con las comunidades de aquí, con las familias de aquí, con familias que viven y trabajan, que luchan para salir adelante,
con familias que en el medio de todo viven su fe, a veces lejos de la iglesia formal, pero con la iglesia viva en su corazón, con la fe viva de Jesús en su corazón. Entonces el día es un día para recibir lo que cada uno puede dar, como dice la contemplación, para alcanzar amor, que el amor significa dar de lo que uno tiene y puede. Espera que entren así, yo les traduzco. Bueno, ella es Lidia y el señor de allá es Miguel, el marido. Son Marí Miguel. Esto es un comedor donde vienen a comer los chicos. ¿Cuántos chicos más o menos? Y vienen entre 26, 30 más. No le entiendo nada. El cristianismo, repite el Papa Francisco, está hecho para ser practicado. Se trata de encarnar el Evangelio en la vida cotidiana. Aquí, Miguel y Lidia no se contentan solo con catequizar. Dan todo lo que tienen. Su espacio, su tiempo, sus talentos. Dos veces a la semana abren su casa de par en par. Alimentan, cuidan, acompañan a los niños del barrio. Hola Lidia. Hola mi vida. No estén acá porque está la sartén, ¿sabes? Hola. Hola pequeñín. Ahora les voy a servir la leche, ¿eh? Todavía falta acá terminar. Es lo que hay por ahora y estamos contentos porque es mucho progreso. Así que lo aprovechamos. Para nosotros esto es algo nuevo porque teníamos muy chiquito y no entrábamos. Bueno, acá le comento que es un lugar, hace 3 años que estamos trabajando. Il fait 3 ans qu'il travaille avec ça. Acá vivía mi mamá, que falleció hace 2 años. Y ella quiso que continuemos la obra acá, en el lugar donde ella vivía. Que la continúe son trabajo. ¿Quién es el padre Hurtado? El padre es el santo chileno. Fue el santo jesuita chileno el que fundó el Hogar de Cristo. Mira. Oh. No, vos también. Vos también. Saliendo de sus imponentes instituciones para encontrarse con los pobres, los jesuitas bajo el liderazgo del padre Bergoglio reencontraron la alegría. El Papa Francisco pide hoy a la Iglesia que recupere la alegría centrándose en Cristo y en la misión. Granito de mostaza. Granito de mostaza. Granito de mostaza. De matata. Y la canción dice así: si tuviera fe como un granito de mostaza, así es chiquitito, eso dice el Señor. Él se ve y se moverá, se moverá, se moverá. Tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como reformó a los jesuitas en Argentina, el Papa Francisco espera reformar la Iglesia, pidiéndole que salga, que se haga receptiva a la forma en que Dios se entrega en todas las cosas. En un mundo cambiante, el Papa Francisco desea una Iglesia a cielo abierto que escuche y promueva el encuentro con Dios gratuitamente. En Roma se preguntan qué están haciendo en Argentina y qué no estamos haciendo. ¿Por qué en Argentina tienen tantas vocaciones
Y ahí es donde comienza la controversia, porque logró esto a pesar de terminar aislando a los jesuitas de Argentina de la Compañía de Jesús en el resto de América Latina. Él no quería que entraran en teología de la liberación y análisis socioeconómicos marxistas. Los quería con la gente y fiel a las tradiciones. ¿La opción para los pobres? Sí, absolutamente. Pero los términos de su propia cultura e historia, sin utilizar categorías abstractas importadas. Todavía hay un tema difícil de tratar para los jesuitas argentinos y es ¿cómo terminó Bergoglio en Córdoba? Córdoba, el corazón histórico de un país profundamente marcado por la presencia de los jesuitas. Sus estancias, su arquitectura, su iconografía, su universidad, una de las más antiguas del continente. Aquí vinieron todos los misioneros que luego fueron a la región llamada Misiones. Aquí, los ejercicios espirituales han dejado su huella. ¿No iba acaso el santo sacerdote brochero de granja en granja para proponer a la gente al dejarse seducir íntimamente por el cara a cara con Dios? Aquí, Jorge Bergoglio, novicio, ya había vivido un tiempo de desierto, el de la seducción del corazón, pero esta vez el desierto es árido. Hubo un periodo a finales de la década de 1980 en el que la provincia jesuita de Argentina estaba profundamente dividida sobre modelos de liderazgo y modelos de formación. Bergoglio representaba un modelo y había sido puesto al margen, y se puso un nuevo modelo que fue controvertido por los jóvenes jesuitas. La turbulencia que esto creó resultó en que las autoridades jesuitas de la época querían poner a Bergoglio totalmente fuera de la escena, así que lo enviaron a la comunidad jesuita de Córdoba sin darles ningún papel. Ocasionalmente confesaba, pero sobre todo estuvo al servicio de los jesuitas ancianos en la casa durante 2 años. Aquí fundamentalmente rezaba, pasaba muchas horas confesando en la iglesia y escribiendo. Fue un tiempo así de casi una vida monacal, digamos, ¿no? A la vez también de mucho servicio en la cocina, un hombre que apenas veía un espacio, cubría espacios allí en la enfermería, en la portería, un hombre en eso de una delicadeza muy grande, ¿no? Bergoglio podía, si un cura estaba enfermo, se podía quedar las noches enteras cuidando, si el cocinero se sentía mal, lo mandaba a su casa o le decía que se vaya y se quedaba él cocinando. Pero es un hombre que las decisiones y su modo de proceder brotan de la oración, un hombre que cotidianamente no baja de 2-3 horas de oración, y siempre lo fue así, ¿no? Cuando nosotros surgíamos al amanecer para empezar nuestra vida diaria de misa, 6:30 de la mañana, Bergoglio ya había rezado 1 o 2 horas y ya había lavado la sábana de 100 estudiantes y la había colgado en la soga para después ir a misa, ¿no? Quiero decir con esto que un hombre que para él el ámbito contemplativo y de intimidad de oración es muy fuerte. El tiempo de Córdoba fue un tiempo de combate espiritual seguramente, y decir, no creo que sea un lugar donde él lo descubre, porque es un hombre en el fondo profundamente silencioso interiormente, ¿no? Fue un tiempo de exilio, de desierto, pero se dice que en las almas grandes los exilios se convierten en éxodos, ¿no? Y Saint-Exupéry decía que los desiertos a las almas grandes, en vez de fulminarlas, las hace crecer. Hay momentos difíciles, momentos de la cruz.
pero nada puede destruir la alegría sobrenatural que surge de la certeza personal de ser infinitamente amado por encima de todo. Porque Dios quiso entrar en la historia, la oración está tejida con recuerdos. No solo recuerdos de la palabra revelada, sino también de la vida personal, de la vida de los demás, de lo que el Señor ha hecho en su iglesia. Es el recuerdo agradecido del que habla San Ignacio de Loyola, cuando nos pide que traigamos de vuelta a la memoria todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Mira tu historia cuando ores y encontrarás mucha misericordia en ella. De hecho, lo que aprendió en Córdoba fue la paciencia, lo que se convertirá en una gran virtud para él, santa paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es operar dentro de los límites humanos que, después de todo, no es más que la historia de la encarnación. Fue aquí en Córdoba en donde Monseñor Coracino, arzobispo de Buenos Aires, vino a buscarlo en 1992 para nombrarlo obispo. Será primero obispo auxiliar en el distrito de su juventud, Flores. Luego lo sucederá como arzobispo en 1998. Su prioridad era entonces llevar a la iglesia a las periferias. Creó parroquias en todas las villas miseria. Le dio sacerdotes de choque. Yo lo había ido a ver para pedirle ir a un barrio en la provincia de Buenos Aires. Y él me dijo, bueno, espera que voy a pensarlo unos días. Y cuando me llama, me dice, te voy a mandar a donde está el padre Gustavo, que es donde vamos ahora. Yo no lo podía creer, me sentía como un jugador de fútbol más o menos bueno que te llaman para ir a jugar a la selección. Así que sí se lo dije también. Y le dije que no sabía si era suficientemente bueno para la selección, pero bueno, ahí Bergoglio a muchos sacerdotes nos mandó a las villas fuera de toda programación, digamos. Él dijo, no, este va a ir ahí. Y todos decían, y aquí ves que hicieron una pequeña construcción porque mataron a un chico acá, con 2 tiros, ahí mismo. Sí, y entonces su familia hizo ese monumento, fue muy triste. Sí. Villa 1114, un distrito poblado por migrantes provenientes de Paraguay y Bolivia. Aquí todo el mundo conocía al cardenal Bergoglio, que pasaba sus fines de semana enteros en las villas miseria. Su convicción es que la Iglesia de Buenos Aires pueda ser engullida por las periferias, ya que la Iglesia universal hoy en día debe ser evangelizada por los países pobres. Dios es siempre una novedad que nos impulsa a salir implacablemente y a ir más allá de lo que se conoce, a las periferias y fronteras. Nos lleva a donde la humanidad está más herida y donde los seres humanos siguen buscando el sentido de la vida. La sonda le cambió y le trajimos de nuevo. Dijo, no, no tiene fiebre, no le voy a poder internar. Jesús se nos adelanta en el corazón de este hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida. Allí ya está. Monseñor Gustavo Carrara es el primer obispo designado para los distritos populares. Este día viene a lanzar la novena de San Cayetano, a orar por el pan y por el trabajo. Una peregrinación que el cardenal Bergoglio acompañaba cada año. El Papa Francisco, a mí, junto con Pedro también, nos ordenó de diáconos y después de presbíteros, de sacerdotes. Sí, la verdad que hemos tenido
en él un obispo muy cercano, muy misericordioso, muy de escucharnos y de confiar en nosotros también, ¿no? Cercanía y a la vez confianza, de dejar hacer, ¿no? Acercarse, acompañar los caminares. Los cristianos pueden ir a las periferias existenciales sin perderse, bajar en las noches para calentar los corazones. El Papa Francisco invita a la Iglesia a dejarse convertir constantemente. Ella debe ser un signo de vida. El 7 de agosto de 2013 se queda en Roma. El cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco, permanece cerca de los peregrinos de San Cayetano y se dirige a ellos el día de... Esta vez estoy un poco lejos para este momento tan hermoso. Caminamos a la imagen de San Cayetano para encontrarnos con Él, para encontrarnos con Jesús. Vamos a encontrarnos con los más necesitados, a tenderles la mano con ternura. Eso es lo que Jesús nos enseña. Si no lo miraste a los ojos, si no lo tocaste, no lo encontraste. Debemos crear, edificar, construir una cultura del encuentro.